Una situación recurrente que eventualmente se vuelve como un sitio común en los argumentos de los empresarios es que los impuestos van a quebrar la compañía. Esto es parcialmente cierto, pero no necesariamente va a suceder así, o no es un factor determinante. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de impuestos, hay dos muy relevantes con los que normalmente tenemos que trabajar, que son el impuesto a las ventas, el IVA, y el impuesto a la renta. El impuesto a las ventas sí genera un efecto financiero. De hecho son dos. El primero es que dependiendo del tipo de producto, si el producto responde bien, o mejor, si el mercado responde bien a los incrementos de precio del producto, entonces el IVA puede ser neutral. Sin embargo, si el producto tiene techos muy marcados en el mercado, es decir, si subo los precios, el producto tiende a perder volúmenes de venta, entonces el IVA se convierte en un problema operativo y financiero, porque hace que pues, el que tiene que asumir la tarifa de IVA pues sea el margen de rentabilidad de la compañía. Entonces, si estoy en un producto que no tiene ese tipo de restricciones, el IVA no debería preocuparme. Pues, estoy hablando de los productos pues, con un mercado más de lujo. Pero si estoy hablando en productos de primera necesidad o en productos que van enfocados a un mercado con una capacidad adquisitiva restringida, muy seguramente lo que me va a suceder es que para poder cubrir esas tarifas de impuestos voy a tener que sacrificar margen de rentabilidad porque el precio no se va a dejar mover fácilmente. El segundo efecto financiero del IVA es la financiación que tengo que hacer de las declaraciones, sobre todo cuando mis periodos de recaudo de cartera son superiores a 60 días, aún siendo a 60 días. ¿Por qué? Porque el Estado me obliga a pagar el IVA por causación y no por recaudo. Es decir, yo le tengo que pagar al Estado un impuesto que aparentemente ya recaudé como agente recaudador, pero realmente no lo tengo. Entonces, ¿quién tiene que financiar el periodo de anticipo de caja del Estado? Pues lo tiene que financiar la compañía. Esos son los dos efectos financieros más importantes en materia de impuesto a las ventas. Si quisiéramos, podríamos agregar un tercero, y es cuando tengo grandes volúmenes de importación y comienzo a generar saldos a favor. Considerando la situación actual en la que la Administración de Impuestos está haciendo unos controles muy rigurosos para aprobar las devoluciones, pues se han presentado muchos casos donde compañías pierden saldos a favor porque presentan una, dos, tres, cuatro, cinco y hasta 6 veces la solicitud de devolución y les es negada por ese tipo de controles minuciosos y finalmente terminan pasando los periodos de oportunidad para solicitar los saldos a favor y pues terminan perdiéndolos porque también pierden los periodos de oportunidad para hacer imputación en las declaraciones siguientes. El otro efecto en materia de impuestos sobre la renta, pues tiene que ver con si hay en realidad una afectación negativa desde el punto de vista financiero. En principio diríamos que el impuesto sobre la renta es un accidente, ¿sí? Es un resultado, es un conexo a lo que quedó de la actividad empresarial. Me gané 100 pesos en utilidades antes de impuestos, luego pago 35 pesos de impuestos sobre la renta. Hasta ahí no debería haber afectación porque pues es sobre lo que me gané, ¿cierto? El problema es que la posición financiera de la compañía puede ser determinante en que yo tenga o no tenga la liquidez para pagar ese impuesto. Entonces, pero yo debería poder corregir eso a lo largo del año. Eventualmente tendré que salir a buscar endeudamiento si es que no tengo toda la liquidez o si tuve que, digamos, tener un alto volumen de capital de trabajo representado en inventarios y en cuentas por cobrar no recaudadas y por consiguiente pues no voy a tener la caja suficiente para pagar ese impuesto. Ahora, si tengo otros problemas de desequilibrio de caja, pues va a ser claramente evidente que no voy a poder pagar ese impuesto que me están cobrando sobre las ganancias remanentes. Pero este impuesto es aún más complejo, o esta situación es aún más compleja si estamos hablando de empresas en desarrollo, porque las empresas en sus primeros años
de desarrollo o empresas en ciclos de crecimiento, pues realmente todo lo que obtienen en utilidades lo reinvierten para poder sostener los mayores niveles de capital de trabajo. Y eso sí lo ignora por completo el impuesto sobre la renta. Entonces sí puede suceder que existan afectaciones financieras con ocasión de los impuestos, y entre más altas las tasas, pues lógicamente más evidente va a ser la afectación que generen. Si el IVA es muy alto, pues más restricción a los precios y más sacrificio de margen o mayores saldos a favor. Si el impuesto sobre la renta es muy alto, pues mayor va a ser la presión sobre empresas en crecimiento o sobre empresas que necesitan hacer expansión de capital de trabajo. Y como siempre, entonces tendremos que hacer una gimnasia financiera para poder salir a atender estas obligaciones sin que esto se me vaya a convertir entonces en un sobrecosto desmesurado para el pago. Con lo cual, sí, puede haber una afectación financiera por los niveles impositivos, pero no debería haberla si yo tengo en equilibrio las variables, digamos, de flujos de corto y de largo plazo, y los niveles de gastos controlados, y estoy haciendo una gestión financiera permanente que me permita anticipar pues, este tipo de efectos generados por los impuestos. En principio diríamos que, que todo negocio debe poder pagar sus impuestos, porque los impuestos están hechos de manera accesoria y no de forma pues, primaria o implícita en los procesos regulares de negocio. Eh, Dicho esto, por ejemplo, yo debería poder prever cuál es mi margen bruto, cuánto necesito utilizar en gastos de administración, cuánto va a ser mi carga financiera y por consiguiente si me va a quedar o no me va a quedar utilidad para pagar los impuestos. Esto también es una variable relevante cuando estoy hablando, por ejemplo, de impuestos planos, como el impuesto de industria y comercio o como el impuesto de renta bajo el régimen simple, porque estos sí no consultan niveles de utilidades. Entonces, allí tengo que evaluar realmente, pues con el impuesto de industria y comercio no puedo hacer mucho, pues salvo repensar mis modelos de negocio, pero con el de impuesto sobre la renta, pues yo sí podría decir, mire, no me conviene el régimen ordinario o sí me conviene en lugar del régimen simple, porque yo este año no espero obtener utilidades y por consiguiente no debería pagar impuestos sobre la renta sobre los ingresos brutos.